Hola, hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más de Café Sin Filtro y hoy día estamos con los días viernes de Historia de Chile. El viernes pasado no tuvimos programa por una situación especial, pero hoy día estamos con el gran Felipe Izquierdo, también conocido como Big Left, así que lo vamos a hacer pasar. ¿Cómo Hola, estamos, hola. Felipe? ¿Cómo le ha ido? The little left. Little Left, Nada de a Little grande Left. aquí. Ah, Nada no, de sí, usted grande. es la leyenda. Vengo, vengo con una tremenda humildad después del viaje que me pegué. Realmente ¿Ya? un viaje reveladora, o revelador Sí, de la situación. Sí, el país está devastado espiritualmente, ya. espantoso. Mira, yo tengo recuerdos de Antofagasta en la época Ujú. de los años 70, pleno gobierno militar, ¿Ya? y te voy a hacer un testimonio. Eh, Dígame. a medida que voy madurando, cada vez que maduro, voy cada vez envejeciendo, me voy dando cuenta que el régimen militar era estupendo, porque había una sensación, una serenidad en el ambiente, había una Mm. limpieza, un orden, una armonía, que en este momento está completamente despelotado. O sea, eh, eh, Antofagasta es yo quería irme, llegué y quería irme y tuve que quedarme, fueron 24 horas estuve ahí, pero esas 24 horas caminé mucho, dormí poco y caminé mucho y me di cuenta cómo está la situación. Después estuve en Taltal, en Chañaral me robaron y en Chañaral Chuta. vi una situación que es un pueblo tan pequeño. Y sin Ujú. embargo, de estar en un pueblo tan pequeño, encontrar, por ejemplo, la sede de la Junji, que es un organismo estatal, con una Sí. bandera chilena arrugada, saqué una foto, la mandé, y Sí, la encima de tengo la por aquí, la bandera, puedo compartir. y encima una bandera negra. Te la mandé a ti. Sí, la voy a mostrar. A En ver, un un, minuto que la busco. en un lugar, en un lugar, en un recinto público, fiscal. Realmente el panorama desolador, porque los grafitis, los rayados, ahí está. Arriba está la bandera negra encima de la chilena arrugada. Sí, no es Y, que horror, ¿ah? y abajo habían unas señoritas de tipo párvulas, totalmente engrupidas. Ujú. Después en la plaza de Chañaral me encuentro con una mesa con unas mujeres vestidas de verde con un uniforme que yo pensé que era de la municipalidad y me acerco y era el Partido Ecologista. Y voy No. viendo los rayados en todas partes, rayados de tipo de esta onda como de mayo del 68, o sea, como tratando de ser profundos. Son rayados Ujú. como con una cierta profundidad intelectual, con una creatividad eh, que, que demuestra que primero son jóvenes, no creo que haya viejos, gente de edad que esté trabajando, que ande haciendo eso, sino que son jóvenes que están muy engañados, muy metidos en el tema. Entonces, me di a comer un completo, me di cuenta que no puedo comer completo porque con barba no se puede, Claro. es espantoso, No, no, me lo dice a es mí. asqueroso. Bueno, pero en todo Sí. caso, conversando, ya sea en Copiapó, en Caldera, en los lugares donde estuve, en el interior del valle de Copiapó, yo me hago el demócrata cristiano, porque yo eso lo aprendí de los comunistas, porque Ya. tenía un amigo que era comunista y el papá que teníamos que hacer cosas en aquellos tiempos, los años 70, 76. Entonces el Ujú. papá, éramos compañeros de colegio, bueno, era un comunista que estaba metido en el colegio San Ignacio, infiltrado en una comunidad cristiana. Entonces yo estaba en la comunidad cristiana, quería ser sacerdote y religioso jesuita y me encuentro con este gallo en mi comunidad y me dice, yo no creo en Dios. Y digo, pero ¿cómo no crees en Dios? Pues está en una comunidad cristiana. No, es que para mí Cristo era un revolucionario y yo digo, bueno, este gallo hay que empezar a convertirlo.
pero sí. al tratar de convertirlo, el tipo me iba convirtiendo a mí. Y el Salió papá, el tiro por la culata. no, el tipo no fue capaz, no era capaz. Pero es que pasa que Ya. fue la sumatoria. Al final llegó otro amigo, yo tuve como 5 amigos entrañables de los años, Ujú, cuando tenéis 16, 17, 18, 19, 20 años, eran ya. los 5 mejores amigos que todos eran de izquierda. Entonces al final ya, bueno, por sumatoria me fueron convenciendo. Pero me acuerdo que Claro. llegaba este hombre, el papá, a hablar por una cuestión que teníamos que ir a unas misiones, y qué sé yo, y habló con mi padre y mi madre en el living, y después mi mamá me dijo, me di cuenta que era demócrata cristiano, y era comunista, y yo me quedé callado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me pongo demócrata cristiano. Cuando tú te pones demócrata cristiano, todo el mundo se abre, ya sean de derecha o de izquierda. Entonces, se abre la gente y te dice, oh, si esto es maravilloso, hemos ganado, hemos triunfado. Entonces, lo que yo pude constatar es un optimismo muy grande. O sea, el ¿De chileno, qué? la gente está estamos en un Titanic. El Titanic pasó ya por el iceberg. El iceberg, tú viste la película, rozó Sí, el el casco, casco. y esas cuadernas se filtraron, y va un técnico y el técnico dice, tenemos 4, ¿cuántos son los compartimentos de abajo que están inundándose? Son 4. Ah, dice, no, ya con 4 nos vamos para abajo. Ya, y así es la verdad. Para nosotros, que somos gente letrada, instruida, sabemos que ya estamos para abajo. Y la gente Claro. está bailando en el casino del Titanic. Está muy optimista, y están todos felices en esta cueca y con una embriaguez de poder, se sienten todopoderosos. Pero bueno, salgamos de la actualidad porque lo nuestro es la historia de Chile y volvamos a una etapa, la que tú quieras. Si quieres, nos vamos a la independencia, que es una etapa turbulenta, como la que estamos viviendo Sí, ahora. sí. Había una cosa antes que empezáramos con la independencia, don Felipe. Hermógenes Pérez de Arce decía que cada 40 años en Chile se produce como terremotos políticos. Y Lo hasta digo ahora yo tenemos también, razón. Lo ha dicho yo lo usted, digo. creo también. Sí. Sí, Entonces, yo lo digo. estamos justo en los 40 años, más o Estamos menos. justo mira, se cumplieron, pero matemáticamente, los 40 años. El 11 de marzo de 1981 comenzó a regir la Constitución. El 11 de marzo de 1981. Y el 11 Mm, de marzo del 2021 se retiró la estatua de Baquedano. va quedando. 40 años exactos. Claro, Y ahora claro. tenemos por delante 40 años de lo que viene, porque yo no sé Que cómo es puede esta haber una, turbulencia. una Mm. reacción a esto. No lo veo. Yo no veo un, una fuerza reaccionaria, porque ya lo he dicho muchas veces, pero voy a ser breve porque tenemos que echarle la historia. Sí, En el año 73 estábamos en una situación 1000 veces mejor que la actual. ¿Por qué? Porque había un 60% que estaba claro, nítido y odiando a Allende. Un 60%. Y un 40%, porque no había nadie que estuviera fuera de eso. Estaban todos divididos. O sea, esto es una división absoluta. El 40% a favor de Allende y el 60% en contra de Allende. Pero ese 60% era el aval para el golpe. En este momento no sabemos cómo están las Fuerzas Armadas. Lo más probable es que estén igual de revueltas, con el 80-20 que yo llamo, el 80% ujú. del apruebo y el 20% del rechazo. Deben Sí, estar, que estuvimos ahí en las protestas, estuvimos. Mm. probablemente las Fuerzas Armadas. Fíjate que se vio eso en la votación en la Antártica, que era pura Fuerza Sí, Armada. Ahí fue casi mayoría de rechazo. O sea, la Fuerza Armada, probablemente en Carabineros, en las 4 ramas de la Fuerza Armada, debe haber como mínimo un 40% y como máximo un 50% o 60%. O sea, hay una fuerza importante, más importante que en el país. Pero si no hay una reacción civil, nada pueden hacer.
porque no pueden llegar por las calles a disparar como locos y dejar la tendalada, porque se les va a venir el Necesitan mundo en contra, se les va necesitan a el venir la clamor ONU, popular. se les va a venir el mundo en contra y no pueden, un gobierno así no tiene sustento. Por tanto, como no hay esto, estamos fritos. Así que los Bueno, 40 años se vienen. sí, ojalá, uff. Sí. Mi papá está igual que usted. Mi papá tiene casi 80 años y me dice, esta cuestión es una pesadilla que me desperté, viví un sueño y ahora estoy volviendo a entrar en la pesadilla. Pero bueno. Solo los comentarios algunos de Nicolás Velázquez. Hola Nicolás, dice hola Café Sin Filtro y el papá de Seba Left. Y Avenida Libertaria dice viva Cristo Rey, Viva Cristo entre Rey. otros comentarios. Sí, así Mientras es. pueda hablar, Bueno, mientras, ojalá que tenga algún lugar donde refugiarme y esconderme, porque después van a andar buscándonos y me van bienvenido a querer sustento. bienvenido. Ya. Acá lo recibo, don Felipe. Oiga, antes viene Avenida Dictador, dice Avenida Libertaria, que quiere bombardear la moneda. Ya, estamos con algunos delirios aquí. Ya vamos a mostrar un mapita, perdón, ahí está, Soñar no cuesta de nada. las... No, voy a mostrar este mapita, espérese, que me estoy equivocando aquí. Ya, la independencia de Chile. Voy a Voy a agrandar el pasar un mapa. aviso. Espérate un poco antes de Dígame, entrar, voy a pasar un aviso. Que estoy dígame. terminando de corregir algunos puntos pequeños de mi libro. Tengo un libro que es un ¿Ya? libro autobiográfico de un año Uh de mi vida, el año 85, y es una novela autobiográfica en tiempo presente que narra -huh. una aventura que yo hice de viajar a dedo por el mar. Hice autostop marítimo. Y eso, Ah, qué interesante. entonces el libro está muy lindo, es una prosa poética hiperrealista. Y bueno, va a estar a disposición de la gente en Amazon y también va a estar a disposición de la gente físicamente. Y entremos en ese del aviso. Ya. Perfecto. Está harto. Así que avísenos cuando esté impreso para poder comprarlo. Y yo no los compro ya físicamente, los compro en Kindle porque, como usted sabe, yo vivo en 14 metros cuadrados, entonces no tengo mucho espacio para tener libros, así que los tengo en Ya. Kindle. Bien, Así que por bien. Amazon lo compraré. Linares. Don Mira, el, Felipe, el centro, el centro es tal. De la guerra es tal, pero aquí podemos hablar horas de horas. Así que metámonos sí, en la parte filosófica, o sea, no filosofía de la historia. Yo creo que, en primer lugar, quiero plantear que la independencia para mí, después de meditar y meditar al respecto con uh-huh. los años, creo que fue un error muy grande y un desastre muy grande para todas nuestras naciones, que éramos una sola nación. España Ya, procreó, España procreó 22 naciones, y esas 22 naciones, ¿cuáles están bien? Costa Rica, Uruguay, mm, eh, no sé, ¿qué más podemos contar? sí, Estaba Chile, entonces no salió beneficioso, o sea, México fue un desastre todo el siglo XIX, ensayos monárquicos, invasiones de los mm, franceses, el Benito Juárez, que lo ponen, además que eso, la otra cosa, que tenemos, tú vas a cualquier pueblo chileno y aparece O'Higgins. Andas en Colombia, está eh, Bolívar, uh-huh. eh, Sucre, San Martín, están endiosados. Y nosotros hemos bebido, tragamos y tenemos el cerebro lavado con que la independencia fue algo maravilloso. Entonces, nadar en contra, remar en contra de esta corriente, al darse cuenta uno del error, supone una fuerza muy grande de voluntad para poder ir en contra, porque el discurso decimonónico, el siglo XIX fue un discurso Uh-huh. contra España, un discurso contra lo que fue, aquí tengo mi bandera Sí, hispánica. de Hispánica. Entonces, esa es mi posición frente a esto. Pero
hay que meterse y sumergirse en Chile 1808. Claro. Una pregunta. Villalobos o Vial, no sé cuál de los dos decía que no era una guerra de independencia propiamente tal, sino que era una guerra entre personas que creían en la república y personas que creían en la monarquía. ¿Es más o menos eso o es como que muy tirado a las Es, mechas, como se dice en buen chileno? es completamente cierto. Aquí lo que Ya. hubo una guerra civil ideológica, es como lo que estamos viviendo ahora. O sea, estaban los que estaban engrupidos, que llamamos en Chile, cuando uno está engrupido es cuando uno está enceguecido. Esa palabra engrupido en Chile significa Ujú. engañado, subsumido o obsesionado con una idea. La idea liberal es una idea que se generó con la Ilustración en el siglo XVIII y generó la Revolución norteamericana, la Revolución francesa, y todo esto se expandió a través de las logias. La logia Claro. se fundó en el año 1717. Por eso es que el 717 después viene el 917, que es la Revolución Rusa. Entonces, y la aparición de la Virgen en Fátima. El año 1717 comienza la primera logia. Se cree que viene de antes. Sin duda que viene de Ya. antes la logia. Las logias masónicas vienen anteriores, pero oficialmente ya más reconocido históricamente es en Baviera en 1717. Y están los grandes filósofos que son Voltaire, que era como el racionalista, Rousseau, que Ujú. era como el corazón, el romántico, el Sí, el buen aventurero, salvaje. Mm. era el Big Left de la época. Así tenía sus Pero de mujeres izquierda que era Rousseau, ¿eh? Era bien colectivista, él, bien de del izquierda, contrato bien social. colectivista, Sí. y tiene dos errores muy grandes, Rousseau, dos Mm. errores pero gravísimos. Primero, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es al revés, el hombre nace malo y eso está en la Biblia y está en la Ujú. experiencia que tenga cada uno en los colegios. Yo, por lo menos, la experiencia que tengo en la infancia es terrorífica, no de todos, Mm. pero había tipos que eran malos y uno conocía a los padres y los padres eran buenos y por qué salió malo este gallo y era un compañero que te hostigaba, te pegaba, te molestaba, etcétera. Cada uno tiene su historia. Entonces yo Sí. considero que los niños no nacen buenos. Yo he tenido hijos, tengo 6 hijos y unos nacen más buenos que otros. Es así, curiosamente. Nacen diferentes. Claro. Sí. Pero Rousseau decía, el hombre nace bueno, en la sociedad correcta. Y después decía, después reemplazó el poder, el absolutismo del monarca, trasladó ese absoluto a un colectivo. Y en ese Al contrato colectivo, social. obviamente, todos somos iguales, entonces ya no hay jerarquía, no hay Mm. distinción. Y estamos padeciendo eso, estamos padeciendo a Rousseau. Y yo leía a Rousseau, de niño leía a Sí. Rousseau, porque mi Sí. padre tenía un libro y me entusiasmaba Rousseau, el Emilio, que es un tratado de pedagogía donde él habla que lo mejor es que los jóvenes, los niños no estén en una sala de clase, sino que estén aprendiendo en la naturaleza. Era un tipo muy soñador. Ahora, Mm. estamos viviendo esto de la igualdad, en que en Perú la gente vota y hay, qué sé yo, 18 millones de personas que votan por dos candidatos horripilantes. La Keiko es mejor en todo Sí. caso, pero la Keiko también es una mujer que Es mala. Mm. no me gusta. Y el otro tipo es un tipo que se ve de presencia, no es que yo sea racista porque el tipo sea moreno, sino que se le ve, y vi su discurso cuando estaba ahora viajando en la noche, hacía zapping, miraba y el tipo no tiene ninguna estatura de estadista, perdónenme. Entonces, Mm. hacen votar a todo el mundo. Yo pienso que para votar hay que tener requisitos. O sea, tenemos Un que poco tener como se hacía requisitos. antes. De Mm. partida hay que tener en estos actuales, habría que hacer una prueba, como antes, una prueba de conocimientos específicos generales, donde la persona se le pregunte qué es el mercado de capitales, qué es lo que es un arancel, qué es un impuesto arancelario, qué es la balanza Ujú. de pagos, qué es lo que es el poder ejecutivo, el legislativo, con alternativas, cómo es las preguntas con alternativas y sacar un puntaje.
y los que sacan de un puntaje para arriba votan, los que sacan de un puntaje para abajo sigan estudiando para que puedan votar, porque no se puede, Acceder si al no, voto. Mm, el voto tiene que ser informado. Entonces, mm. no, aquí la gente no saca cuarto medio, algunos sacan profesiones y son unos ignorantes en política y en economía. Y hay Sí. tipos que, yo tengo Bueno, un amigo, tenía un amigo ujú, porque nos divorciamos por el tema político, Christian Barken, el tipo es un genio, es súper inteligente, súper leído, se ha leído toda la literatura que tú te puedas imaginar. Y es un comentarista en literatura, escribe, ujú. es fantástico. Pero tú te metes a él en en la parte política y económica y ellos creen que es como ser del Colo-Colo, ser de la Chile. Y te dan Así unos es, que una argumentos, religión. Mm, es como una religión, y te dan unos mm. argumentos que no son válidos, tú les refutas, pero no, no, porque a ellos no les no es una cosa racional, no es racional. Por lo tanto, tiene que haber bueno, entonces, Rousseau, Voltaire era el gran como racionalista. Y todo esto viene, bueno, Claro. tenemos Descartes, Spinoza, Leibniz. Leibniz era protestante y con todos los estudios que tuvo no quiso convertirse al catolicismo, siguió siendo protestante, inventó el tema de las mónadas. La mónada es una unidad indestructible, indivisible, como un átomo espiritual, que es la conciencia de cada uno, y que no puede en el fondo relacionarse con la otra mónada, sino que por intereses. No puede haber una comunicación de mónada a mónada en lo que sería el amor, el amor ontológico, auténtico, sino que queda Ujú. reducido a un amor psicológico. Después estaba Spinoza, que está en el otro lado, que la sustancia es todo es una sola sustancia, niega la libertad y viene del origen judío. Entonces hace como una especie de Yahvé supremo. Y después siguen viniendo todos estos racionalistas y generan toda una onda que, que están en estas logias secretas que muy astutamente infiltraron a la oficialidad del Imperio Español, a la oficialidad militar y naval. Se metieron. Y ahí está San Martín. ¿Por qué San Martín? Viniendo de un padre español, porque Ujú. nació en Rosario, no en Rosario, en Misiones, en una zona de Argentina actual. Nació allá, estuvo 8 años, 8 años, y después a los 9 años ya estaba en España y era un militar destacado en España, muy buen militar. Y, ¿Y por qué traiciona su juramento? ¿Por qué traiciona al rey? ¿Por qué San Martín hace Por eso? esta infiltración. Por esta Por infiltración. infiltración. Sí, Infiltración. ¿Por qué claro. O'Higgins traiciona a su padre en el fondo? El padre, hay que entender, pues, situarse en el contexto histórico, no se podía en aquella época porque era muy mal visto. Entonces él se portó bien con su hijo. Lo vio 2 o 3 veces porque no podía verlo más, porque era un funcionario de alto nivel, virrey del Perú. Entonces Ujú. vio 2 veces al niño al niño que había sido producto de un encuentro. No entremos a jugar a Ambrosio porque parece que la señora Isabel Riquelme debe haber sido bastante atractiva y bueno, esas cosas pasan, ¿cierto? Sí, No. claro, Entonces, pero el tipo siempre le pagó una educación de primer nivel en Inglaterra. O sea, claro. O'Higgins se educó de primer nivel. Le mandaba plata y unos judíos que O'Higgins sufría porque los judíos se quedaban cortaban la cola como eran. Entonces pasaba necesidades, pero no era porque Ambrosio, el padre, le mandara poca plata. Ahora, O'Higgins también fue infiltrado por todas estas ideas, como yo fui infiltrado por el marxismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. O sea, estamos sujetos, somos permeables, somos vulnerables a una infiltración ideológica. El mismo Francisco de Miranda era un dandy. Francisco de Miranda era un ególatra, era un irresponsable. Sí, o sea, se paseó por toda Europa, después hizo unos intentos totalmente
demenciales, delirantes, en un momento en que no estaba el horno para panes ni para bollo. Entonces, eran personajes que si no hubiera existido el problema que hubo, que es un problema de un individuo, y esto contradice la teoría de Marx, de que las masas son son las Así protagonistas de la es. historia. Falso. Sí, Si no hubiera habido un falso. Alejandro Magno. Mm. Alejandro Magno generó una época que se llamó el helenismo y generó Así cuatro, es. cuatro imperios, los Ptolomeos, los Sasánidas, etcétera. Entonces, Alejandro Magno es un tipo formidable, desbordante, que generó todo y fue un hombre. Si Hitler Claro. hubiera tomado ciertas decisiones en vez de otras, si tú te metes, haces Hubiera, un viaje hubiera mágico ganado la y te guerra. metes, y te metes a Hitler, de partida, podría no haber entrado en guerra y sería otra historia. Y si hubiera entrado en guerra, Sí, podría haber hecho esto o esto otro. Y la historia sería otra. Estaba en la mente de un tipo. Y así claro. Napoleón era un inteligente tonto, porque era un genio estratega, un genio táctico más que estratégico, pero era un genio táctico estratega. Pero el tipo, podríamos hablar mucho de Napoleón, a mí me fascina el personaje, porque de niño me fascinaba, leí la historia de Emil Ludwig de Napoleón, pero el tipo, estos gallos no tienen un momento en que tienen que parar. Hitler debería haber dicho, aquí paro, ¿para qué te tiráis con la Unión Soviética? No sé, ahueonado. No. Se Mm. tiró contra la Unión Soviética de una manera improvisada, pensando que los soviéticos eran unos pobres gallos, y los soviéticos son la sagrada Rusia, la sagrada Rusia. Los Claro. rusos Y, son peso y pesado, además los quiso rusos. llegar a, además quiso llegar a Moscú. En circunstancias que se hubiera quedado en el Mar Negro, hubiera tenido todo el petróleo, trigo, todo lo que necesitaba para provisiones, si es que Mira, el plan era eso, atacar Rusia, Unión Soviética. ese es un tema muy largo, no, no estás bien en eso, pero no importa, no nos vayamos por ese tema. Ah, Pero bueno, bueno, es el que, tema de eso es para otro. Napoleón, en su ambición, vio la debilidad de los reyes del rey. Los reyes llamo yo porque era Carlos IV y Fernando VII, que estaban disputándose. El hijo era tan mal hijo que complotaba contra su padre. Entonces vino el motín de Aranjuez, vino toda una revuelta que es larga de explicar, porque para acá, para allá, es una cosa realmente tercermundista, del estilo golpe de Estado en La Paz, Bolivia. Eso es lo que a ese nivel se rebajó la monarquía borbónica en el 1808, con un rey, ya, que era el rey Carlos IV, que era un cobarde, pero cobarde, de, de una cobardía infinita. Y con un hijo que era también cobarde y además era imbécil y era traidor, era de mala persona. Entonces, los dos quedaron en un lío y Napoleón los llama, les dice, vengan para acá a Bayona. Bayona está al otro lado, yo estaba en Bayona, me encanta. Al otro lado, pasando por Irún, es el País Vasco francés. ujú, Entonces sí, tú pasas a Bayona y ahí estaba la entrevista Bayona famosa. Entonces Napoleón hace firmar, o le ofrece plata, le ofrece un buen pasar, pero también hay una amenaza detrás, a Carlos IV. Carlos IV abdica en favor de su hijo y su hijo hace lo mismo, abdica en favor de José Bonaparte, del hermano de Napoleón. Y ya estaban las tropas adentro, ya habían permitido que entraran 300.000 tropas francesas a España. Y eso es un detonante que se produce por el carácter de de esos dos CTM, en Chile CTM es concha tu madre, hueones, poca. Esos dos, esa mala suerte que tuvo España con la dinastía borbónica. Si con mm, los Austrias fueron leales todo el tiempo, hasta el exacto, último, que era Carlos segundo. Carlos segundo, el último exacto. Austria, no se pudo reproducir porque estaba tonto, porque tenía un montón de problemas físicos, porque era la mezcla de endogámica, entonces su genética estaba ya mala, muy viciada por tanta mezcla endogámica de Austrias, pero tenía una rectitud.
tenía una rectitud que los Borbones no la tuvieron. Hay que ver que, ya, que está la batería. No estaba cargando. Mira, hay que ver que, por ejemplo, Carlos III, que está anterior a Carlos IV, el papá de Carlos IV, Ujú. fue el que echó a los Sí, jesuitas de Hispanoamérica. Y fue un crimen de lesa humanidad. Fue un crimen para todas estas colonias, a todos estos reinos. Sacar a los jesuitas fue un daño muy grande. Hay que entender que los jesuitas no son los jesuitas de ahora. Los jesuitas de antes eran todo lo contrario. Eran una maravilla. Entonces, la dinastía borbónica. Bueno, y pasando esta entrevista de Bayona, quedando Fernando VII ahí en un palacio, y Carlos IV igual en otro, y José Bonaparte tratando de gobernar, ojo, tratando de gobernar con el apoyo de la aristocracia española. O sea, la aristocracia española era traidora también. son genuflexos, completamente. Genuflexos con el invasor francés. Y Francés, fue el pueblo que que se para ellos levantó. estaba el rey y estaba Dios. Era Dios y el rey. Era porque era Dios y el rey. Porque esa era la formación del español, de toda la vida, desde los visigodos. Entonces se rebelaron. Y ahí Napoleón se metió en un tete, en un problema donde perdió 300.000 hombres, que en aquellos tiempos eran mucho. Fue lo mismo que perdió en Rusia. En Rusia perdió 300.000 hombres. En España 300.000 hombres. Con eso, liquidado Napoleón. Pero mientras pasó esto, hubo momentos en que Napoleón estuvo dominando por completo la península. Ujú. Y hubo momentos en que la resistencia, llamémosla así, la resistencia, estaba solamente en Cádiz, porque Cádiz era una isla todavía. Cádiz Claro, es un puerto que lo fundaron los fenicios, y los fenicios después pasaron a ser los cartagineses, y los cartagineses después civilizaron a los que estaban en la zona andaluza y se llamaron los tartesios. Todo eso era la zona de los tartesios y tartesos. Y era una isla, y todavía era una isla. Entonces ahí en esa isla, en Cádiz, se armó eh, una oportunidad de hacer una constitución, se quiso hacer una república, una monarquía republicana. En el nombre de Fernando VII, una monarquía republicana. O sea que en España se dio el mismo fenómeno que en América. Fue lo mismo, porque éramos lo mismo, éramos España. En todas partes se dio lo mismo. Se claro, volvió el poder a claro. los cabildos. Los cabildos tomaron el poder porque no estaba el rey. Y como estaban infiltrados los cabildos, contaminados de ideas liberales, se llegó a una constitución, la constitución de Cádiz del año 12. ¿Te fijas? Entonces, esto pasó en Chile y pasó allá. Y después, con la ayuda de los ingleses, y al mismo tiempo que Napoleón se metió a invadir Rusia, entonces ya el año 14 se recuperó la corona. Entonces, toda la patria vieja va del año 8, cuando empieza esta Al 14. telenovela, hasta el año 14, que ya recupera el trono Fernando VII. Y se termina. Esta es la patria vieja. ¿Y qué es lo que hay aquí? Claro. Una guerra civil. Los españoles que participaron fueron al final, en la última expedición de Osorio, fue un batallón, que fue el batallón Talavera. Y ni siquiera todo el batallón Talavera, fueron 500 Talaveras, porque el regimiento era de 800. Entonces fueron Los, 500 Talaveras. Eso los es toda Talavera la eran unidad. era la elite, ¿no? Era una élite muy grande. ¿Por qué? Porque para España quedó sin armada, porque Carlos IV se metió junto con Napoleón en el año, en estas guerras napoleónicas, se metió primero a pelear junto con Napoleón, y vino la batalla de Trafalgar, donde en Trafalgar
quedó tan dañada la escuadra española, que eso fue cerca de Cádiz, la batalla de Trafalgar, que ganó Nelson, Horacio Nelson, año 1805. Entonces, en la cuarta coalición. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí eh, no tenían, entonces, no tenían muchos transportes. Entonces, los pocos transportes que tenían que usarlos con tropa de élite. Entonces, la tropa que llegó a Chile era estos Talavera, que eran como decir boinas negras, eran gente que iba a todo, a pelear por todo. Y dirigido por San Bruno. San Bruno, dirigidos por, ¿cómo se llama? Eh, eh, Maroto, Rafael Maroto, que fue el único que se enfrentó después en Chacabuco. Rafael Maroto, tremendo, tremendo. Y el segundo de a bordo era San Bruno, que había sido un fraile, era un franciscano, que le tocó defender Zaragoza contra el ejército napoleónico. Llegó el ejército napoleónico, sitió Zaragoza, y este fue un loco, un león enfurecido por batallar, este español, San Bruno, que se sacó los hábitos de fraile y se transformó en Talavera y llegó a Chile. Entonces eran tropas de élite, grandes guerreros. Pero no solamente los españoles, sino que los realistas chilenos eran grandes guerreros, organizados, leales, lo mejor. Si tú te metes a estudiar la guerra día por día, porque yo lo he estudiado día a día, circunstancia que está pasando aquí y la que está pasando allá. O sea, he estudiado esto, pero al detalle más milimétrico. Perfecto. Y te puedo decir que la oficialidad realista chilena era extraordinaria. Extraordinaria. Entonces, tenemos que había una superioridad moral del realista frente al patriota. El patriota se corrompió a partir de los Carreras. Los Carreras fue una maldición para la patria vieja. Son los responsables, son los culpables de que la patria vieja no haya funcionado. Son nada más que los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez, o sea, los carrerinos, habiendo algunos carrerinos muy buenos que después en la historia de Chile, en la época de la anarquía, se destacaron, y después en la época de Portales, porque ya eran viejos y habían sido unos cabros de la aristocracia que después maduraron. Pero en ese momento, te fuiste, en ese momento Carrera fue decisivo en lo que fue la corrupción de la Revolución Chilena. Porque la Revolución Chilena empezó por los criollos, la gente de plata, la gente hacendada, de origen, la mayoría de origen vasco, que tú sabes que los vascos venían de muy bajo nivel social. O sea, cuando tú hablas de Errázuriz, Aldunate, Lecaros, Irarrázaval, todos estos apellidos, Undurraga, todos estos apellidos eran apellidos de gente que estaban en el País Vasco cuidando chanchos, y era la especialidad que tenían como criaderos de chanchos. Entonces ellos se embarcaron, llegaron a Chile, no se fueron a Perú, ni a Colombia, ni a Venezuela, porque ahí llegaban solamente gente empingorotada. A Chile había algunos que eran empingorotados, ¿ya? Pero estos llegaron y ¿qué hicieron? Eh, Comenzaron a hacer lo mismo que hacían allá, criaron chanchos. Y los chanchos hacían una matanza de chanchos, no había quien se comiera tanta carne, entonces quemaban la carne en unos montones. Habían unas colinas de cerdos que se quemaban, porque nadie podía comer tanta carne. Sacaban los cueros y sacaban el sebo, la grasa, la metían en unos toneles, y estos toneles de grasa se iban a El Callao, a Lima, para hacer velas.
y allá se hacían velas porque Lima era nuestra madre. Lima era nuestra madre. Entonces, en Lima estaba en las grandes catedrales, las grandes iglesias, la grande aristocracia. Ahí donde estaba la claro, gente de nivel. En Chile estaban estos que hicieron fortuna con esto y al mismo tiempo tenían una idea del matrimonio interesado. Entonces se casaban con las muchachas de, que tenían buen linaje. Y eso era la clase, la aristocracia chilena. Y esta aristocracia chilena, como todas las otras aristocracias en los otros lugares, hicieron el cabildo abierto del 18 de septiembre de ujú, 1810, donde fue todo muy bien calculado, porque invitaron a todos los que estaban a favor de una junta, estaban a favor de un gobierno independiente, no independiente, autónomo, llamémoslo así. oh, claro, No había una idea de independencia. Y mi tatarabuelo era el líder de los realistas, don Santos Izquierdo. Era, ya, don Santos Izquierdo era el que tenía el mayor linaje y la mayor membresía, digamos, y el que tenía la voz cantante con respecto a lo que debía dentro de los hacerse realistas. como realista. O sea, cuando llegó Osorio, lo primero que hizo fue saludar a José, a don Santos Izquierdo y a sus hijos, a los hijos que estaban en la Universidad de San Felipe, Universidad de San Felipe que era en Santiago, Muy buena. algunos Mm, creen que era en San Felipe. Bueno, entonces entró Santos Izquierdo y dijo, esto no me parece, lo que están haciendo es algo demagógico, o sea, es algo torcido. ¿Por qué? Porque no han invitado a todos los que somos nosotros. Hizo un discurso en contra de esto y sencillamente lo echaron, empezaron a gritar y toda la cuestión, y se fue indignado con 14 realistas. Y quedaron todos los patriotas sin ninguna oposición de nadie, y ahí había patriotas, se le llama, eran los moderados, era el partido principal. Los moderados eran como lo que sería ahora la Renovación Nacional y la democracia cristiana, o sea, gallos que eran, no, la democracia cristiana ahora es comunismo, Renovación mm, Nacional, era como la centro derecha, eran como la derechita cobarde, eran unos gallos que sí, eran, que estaban por el rey, pero lo que querían era abrir los mercados para que llegaran productos ingleses, que no hubiera barreras arancelarias, o sea, que no hubiera esta prohibición del comercio con los ingleses para tener productos ingleses de primera mano en los puertos. Eso fue lo primero que dieron como norma, y tenían también aspiraciones nobles, como por ejemplo la libertad de vientre, que dieron ujú, una serie de leyes, dictaminaron una serie de leyes como un organismo colegiado, que eran nobles y que iba bien todo eso. Pero claro, los ultras, los ultras eran muy pocos. Bueno, a todo esto vino el Congreso Nacional. Se llamó a elecciones, se hizo un Congreso Nacional, y los ultras, donde estaba Bernardo Higgins, en representación de la isla de La Laja, porque ahí tenía un ujú, fondo. A todo esto, claro, después de sí, estudiar, el sí, padre le dejó un fondo extraordinario. Y Bernardo Higgins era muy, muy trabajador, tenía esa sangre irlandesa de trabajador, entonces era el mejor fondo desde de Talca hasta los araucanos, toda esa ujú, zona, el mejor fondo era en cuanto a tamaño y en cuanto a tecnología y a cultivo, todo, era el era el de de Bernardo Higgins. Bernardo Higgins. Entonces Bernardo Higgins era uno de ellos que salió elegido, había un porcentaje que no llegaba a un 30% del Congreso, que eran Ujú, los ultras, los que estaban ya con la idea republicana. Los otros estaban en ni chicha ni limonada, que era el 70%. Pero esto iba bien, claro, iba causado de una manera tranquila, qué sé yo, y de repente llega en un barco este joven, que había sido un joven problemático, José Miguel Carrera, llegando de España, había tenido un desempeño muy mediocre en las guerras napoleónicas. Esto fue en el año 12.
1812. Y había tenido un mal no era un buen militar, nunca lo fue, le tenía miedo a las balas, era cobarde, le tenía terror a las balas, le tenía terror a morir y a tener una herida. Era muy cobarde. En la televisión muestran unas cosas fantasmagóricas donde aparece este aleonando a la tropa en la televisión nacional, y yo digo, ¿por qué hacen estas cosas tan falsas? De José Miguel Carrera como un héroe que no tenía nada de héroe, no tenía nada de héroe. Entonces llegó a Valparaíso y se toma un caballo, mata caballo, porque quería él tenía la idea de ser como Napoleón, porque todo se contagiaba, la Revolución Francesa, y también venía la idea de este Napoleón que había hecho el 18 de Brumario, donde sacó al directorio a esta revolución que ya estaba agotada, la Revolución Francesa, y hizo ese golpe de Estado, Napoleón. Entonces él venía con esa idea. Napoleón era un joven, cuando hizo eso tenía menos de 30 años, Claro, 20, no me muy acuerdo, joven, muy joven. 26, 27 años de haber tenido, no sé. Sí, sí, Entonces, eh, 27, sí. y Carrera tenía como 20, 24 años, no tenía más. Entonces él tenía esa idea, era un ambicioso, era un ególatra, era un vanidoso, era un irresponsable, que tenía un bla bla y una seducción porque era buen mozo, era un tipo buen mozo. Entonces era un tipo atractivo, pero no tenía más que eso, Seducía. era una vanidad pura, no tenía nada. Bueno, y llegó donde los hermanos, a su familia, hicieron su gran cena para recibir a este hijo en la casa de los Carrera. El papá, Ignacio Carrera, era un hombre que tenía un fundo en el monte y era un hombre muy bonachón. Entonces era un hombre que no había sabido ponerle límite a sus hijos. Era un hombre que era Claro. muy bueno, entonces los hijos nunca tuvieron límites. Entre ellos, el que menos tenía límite era José Miguel Carrera, porque había hecho muchas leceras, largo de contar, que me podría poner a cantar horas sobre las leceras que hacía este bruto, y que hubo juicios, mató a gente de repente, mató a gente. Entonces, tuvo un asesinato, no en plural, tuvo un asesinato y tuvo un juicio, y por eso que por las influencias, como Ignacio de la Carrera era un hombre con influencia, lo sacó, eh, salió ileso y lo mandó a Lima, donde un pariente que era comerciante. Ahí también hizo un montón de lecera, entonces al final de ahí de Lima escribió Ignacio de la Carrera en un padre así todo afligido porque se portaba tan mal su hijo, y ahí lo mandó en un barco a España a hacer la milicia, para que la milicia se reformara. Y en el Claro, barco porque este era gallo armó la zamba canuta, porque era un gallo muy atractivo, entonces dejó la escoba en el barco. Después llegó a la milicia y le tocó la guerra. Llegó a ser militar allá y le tocó la guerra, y ahí, como te digo, tuvo unos desempeños bastante casi ridículos, y llegó acá diciendo que había sido un héroe, porque el tipo, bueno, era ampuloso, sí, muy... Todos estos revolucionarios de la independencia, incluido Bolívar, todos eran de un lenguaje ampuloso, eran unos pretenciosos, eran unos vanidosos, unos irresponsables, unos tipos pencas. Bueno, es cosa de ver los discursos. Entonces, hicieron esta cena y después subieron al segundo piso a los dormitorios con su hermano, y no durmieron en toda la noche conversando lo que estaba pasando. Y José Miguel Carrera les dijo, esto fue en agosto, finales de agosto, y les dijo, mira, esto es muy simple, esto se hace de la siguiente forma. Estaba Juan José, que estaba a cargo no me acuerdo los detalles, Juan José estaba a cargo de la artillería, o no más, detalles así se me olvidan. Y el otro estaba Juan José, y el otro se llama Luis. Luis, que era el más serio, el más correcto y el mejor militar, como estratega y como valiente también. Era Ujú. el único que tenía valor, porque los otros dos Conocido. eran... Eh, tenía otro destacamento. Entonces, con los dos destacamentos, estos hacían unos golpes en la noche, pero esta vez no lo hicieron en la noche. El primer golpe fue el 4 de septiembre, 1811.
A ver, sí, 1811, perdón, 1811. El 4 de septiembre. ¿Qué es lo que hizo Carrera? Donde está la moneda, donde está la moneda por el lado que está, no hacia la Alameda, por el lado típico, donde siempre se hacen cosas en la moneda, que antes se hacían las concentraciones en el tiempo de Allende, después Pinochet puso unos parques ahí para que nunca más hagan concentración en esa cuestión. Fue una movida de Pinochet ahí, porque antes se llenaba eso de gente. Pero hacia el lado donde está la Claro. estatua de Portales, donde está la plaza de la Constitución, ahí, en esa, donde está la moneda, que era la mitad del edificio que hay ahora, un edificio más angosto, ahí se puso este tipo, José Miguel, con su uniforme que traía de España, que era precioso, con su caballo, que él dominaba la caballería, pero de precioso, era tipo, y hacía acrobacias con el caballo. Entonces hacía acrobacia, y llamó la atención. ¿De quién quería llamar la atención? De los que están al frente. Porque al frente está la Plaza de la Constitución, al frente estaba eh, el regimiento, estaba la artillería. Y detrás de la artillería estaba la casa de los Carreras. O sea, esto se hace una cosa tan familiar. O sea, estaba el regimiento, está la moneda, está la Plaza de la Constitución, está el... No estaba la Plaza de la Constitución. Al frente de la moneda estaba el regimiento. Y Así detrás, es. Ahí. y detrás del regimiento estaba la casa de los Carreras. Entonces, ¿qué es lo que hizo José Miguel? Distrajo a los vigilantes mirando a esta maravilla de José Miguel. Los hermanos entraron por atrás, por su casa. O sea, saltaron la cerca y se tomaron el regimiento y ya tenían los otros dos. Y con 3 regimientos se tomaron Santiago y fueron al Congreso, pusieron los cañones enfrente del Congreso, que estaba en la plaza, donde está ahora la Municipalidad de Santiago. Y ahí Ujú. entró José Miguel y dijo, ustedes se van. ¿A quiénes echó? A los peninsulares, o sea, a los que estaban partidarios La del lista. rey, fuera. Después hizo otro golpe, y después hizo otro golpe. Esto en 2 meses. Hizo 3 golpes, hasta octubre, hasta noviembre. Desde septiembre a noviembre hizo 3 golpes. En el último golpe echó a los moderados, no, en el segundo echó a los moderados. Y en el tercero disolvió el Congreso. No quedó nadie. O sea, fue Hay así una por foto tramo. ahí del primer golpe, hay un retrato del primer golpe ahí, José Miguel Carrera entrando ahí. Claro, no, y él entraba como aquí yo vengo mandando. Claro, si atrás Sí, tenía los cañones y los fusiles. yo Entonces, Claudio, claro, que tenía toda la... que Sí, pues. se van los momios, se van los fachos, para afuera. Después se van los demócratas cristianos y los PPD, para afuera. Y ahora todos ustedes, la lista del pueblo, también. Para afuera. Entonces, eso fue o sea, ahí ya se chacreó se chacreó. Sí, sí. Entonces, Juan Martínez de Rosas, que era hermano del dictador Rosas, que después fue dictador de Argentina y que era de Mendoza, pero en esa época Mendoza era Chile, Guatemala era Chile, Ecuador era Chile, todo era Chile. Entonces, este Claro. Juan Martínez de Rosas estaba en Concepción y llegó O'Higgins indignado con toda esta cuestión, pero O'Higgins tenía que agachar el moño, porque era muy obediente a lo que estaba, porque O'Higgins lo que quería era el proceso, y como Carrera estaba por el proceso independentista, O'Higgins tenía que agachar el moño, a pesar de ver que Carrera era así de personalista y de excluyente, pero no así el Juan Martínez de Rosas, que era el gran, era como no hay un ejemplo en este momento que pudiera dar un ejemplo, es como era un tipo muy respetado, muy intelectual, era como un Antonio Varas, tipos Ya. muy respetados.
como administrador, era un administrador, se había destacado como era parecido a Ambrosio Higgins, era parecido a Manso de Velasco, era uno de los grandes administradores de la colonia. ¿Ya? Ese era don Juan Martínez de Rosa, que estaba en Concepción y llegó y dijo: "Oye, esto no puede ser". Entonces el país se dividió inmediatamente. Del Maule hasta Copiapó, el Maule al norte, estaba los Carreras, mandando, unos cabros locos mandando. Y del Maule para el Sí, sur hermano. estaba Juan Martínez de Rosa, que era un hombre respetable y que era el vocero de la aristocracia castellano-vasca, de los criollos que habían sido tan humillados con estos golpes de Estado. Entonces se hacen entrevistas. Va Carrera a entrevistarse en el Maule con, Juan Martínez de Rosa y no llegan a acuerdo. Porque lo que hace Carrera es decir: sí, puede ser, que esto, que el otro, cantinflea, cantinflea. El otro me dice: debe haber pensado, si en buen chileno, me está hueveando. Y tenía que volver a Concepción, frustrado, y Carrera seguía en Santiago. Y mientras tanto Carrera ponía barreras, barreras en los ríos, y ponía tropas en distintos puntos porque para que no vinieran los insultaba, él siempre insultando a los tal por cuales de Concepción, qué sé yo, reaccionarios, qué sé, ¿ya? Entonces, estas tropas que estaban ubicadas en los ríos empezaron a hacer desmanes, empezaron a hacer abusos, porque Carrera no tenía un estilo de disciplina con sus soldados. Lo que hacía Carrera era darle chipe libre para ganarse el apoyo de los soldados. Era un demagogo con los soldados, era un populista con sus soldados. Entonces era un despotismo anárquico. Cuando Carrera llegó a Talcahuano, dijo: saqueen Talcahuano. Él dio la orden: vayan y saqueen, se lo merecen ustedes. Y la gente de Talcahuano se merece un castigo por haber apoyado al rey. Y entre medio también colgaba a mujeres, las ahorcaba, ahorcó hombres y mujeres. Le gustaba justiciar, Chota. le gustaba matar. Entonces, entonces la revolución estaba en mal pie. El año 12 es el gobierno de Carrera, donde se supone que es el gobierno espléndido de Carrera. No, había toda una serie de problemas porque los hermanos estaban en pugna, porque Juan José, uno quería mandar, el otro no, que el otro, entre los tres hermanos estaban mal. Por otro lado, había llegado Poinsett, que era el embajador norteamericano, y el que mandaba era Poinsett. El que dio la idea de una constitución fue Poinsett. El que dio la idea de una bandera fue Poinsett. Y la que la hizo fue Javiera Carrera, la hermana. Todo esto una cosa de cosas chicas. ¿Te fijas? Hacían fiestas, ceremonias, saraos, celebraban, porque eran buenos para la farra. Pero no se preocuparon de fortalecer el ejército. Primero en la disciplina, no, porque ellos que querían eran políticos que querían tener al ejército a su favor, entonces no hacían disciplina. Ni tampoco hicieron ahorro, ni fueron austeros para preparar al ejército para una posible intervención española del virrey del Perú. Y por otro lado, estaban haciendo declaraciones de independencia y inventando escudos y banderas que era un insulto para el virrey del Perú. Y era cosa de tiempo que el virrey del Perú lo iba a hacer. Y el virrey del Perú no tenía tropas, estaba muy ocupado peleando con los argentinos en todo lo que era Tucumán, Salta, toda esa zona, con Güemes. Pero no le costaba nada porque dijo: bueno, mandó a Pareja, al general Pareja, con Así es. 50 instructores, 50 instructores, ¿ya? Unos cañones, no sé cuántos cañones, pero eran menos de 10 cañones, 3 barcos. ¿Dónde los mandó? A Ancud.
Llegaron a Ancud. En el fuerte tenían la bandera española. ¿Qué hicieron los de Ancud? Ya sabían todos los revoltijos que había en Santiago, porque ya se sabían. Se plegaron al rey. Los de Castro se plegaron al rey, el gobernador de allá. ¿Qué es lo que hicieron? Reclutaron a todos los chilotes, los entrenaron, los entrenaron militarmente, los subieron a los barcos y se fueron a Valdivia. Valdivia, que había habido una revolución a favor de la independencia, a favor de los patriotas, cuando pasó lo de Carrera, se pasaron al rey. Entonces se perdió, por culpa de Carrera, se perdió Valdivia, que era lo más importante, porque en Valdivia había un regimiento, el regimiento valdiviano era de los delincuentes. Todos los delincuentes los mandaban para allá. Imagínate cómo eran esos fuertes de disciplinario para tener delincuentes. Desastre. No un desastre. Los delincuentes son puntúos, son buenos soldados. Buenos para pelear, ya, pero no son disciplinados, ¿eran disciplinados? No, es que la disciplina española, olvídate cómo era. Era una gran disciplina. Entonces era un excelente batallón. Eran tipos buenos para la guerra. Los chilotes demostraron ser muy buenos para la guerra. Y los valdivianos. Con los chilotes y con los valdivianos se mantuvo, y yo te estoy diciendo porque conozco la historia milímetro a milímetro, se mantuvo el ejército realista al sur del Maule durante toda la guerra, ganando y perdiendo batallas, pero siempre con la fidelidad del chilote y la fidelidad del valdiviano. Eran verdaderas SS, verdaderas tropas Wehrmacht, como hitlerianas. Invencibles. Sí. Eso pasa con los programas en vivo, que hay pequeños errores de... Creo que se nos cayó Felipe. La mejor parte de la conversación. La verdad es que, estimados amigos, yo estoy acá casi como ustedes, como espectador, porque la verdad es que es una enciclopedia humana. Es impresionante. Uno aquí se da cuenta que sabe nada de historia de Chile. Yo me doy cuenta que de historia de Chile sé muy poco cuando escucho a don Felipe. Así que vamos a esperar que vuelva y ver qué es lo que si puede volver, para que nos termine de contar antes que llegamos a las batallas de la independencia y toda la parte de la patria nueva, porque seguimos en la patria vieja. Así que si tienen preguntas, estimados, pónganlas aquí. Voy a esperar a don Felipe a ver si me tiene noticias. Si no, el próximo viernes vamos a continuar, porque la verdad es que el relato es bastante interesante. Yo estoy como escuchando lo que dice más que interviniendo, porque la verdad es que muchas cosas que las que nos contaron en el colegio, las que lo leímos por ahí, etcétera, me tocó leer Villalobos un poco, Villalobos, Salazar no lo leí, pero no me leí el Barros Aranas como se lo leyó don Felipe, etcétera. Son historiadores, el Barros Aranas sobre todo, son historiadores que contaban la historia de Chile realmente de una manera bastante completa. Circunstancias que nosotros, o sea, yo me doy cuenta que sé bastante poco con respecto a don Felipe. Y tengo ciertas deformaciones. Yo pensaba que los valdivianos no eran tan disciplinados por lo que me contaron, por lo que leí, y en realidad lo que me dice don Felipe es que eran muy disciplinados. Voy a ver si está pudiendo volver. Y si no, lo vamos a dar por terminado porque él está con problemas de celular. Y voy a ver si lo puedo contactar. Si no, lo vamos a dejar hasta aquí, estimado. Y vamos a continuar el próximo viernes con el gran Big Left y sus relatos de la historia de Chile.
vieron qué interesante. A mí lo quería invitar hace mucho, mucho tiempo atrás porque aprendo muchísimo. Si quieren saber más historia de Chile, eh, él hizo un programa en Capitalismo Revolucionario, el canal, primer canal de Capitalismo Revolucionario. Tiene no sé cuántas horas de programas grabadas, creo que como 40 horas de programas grabadas, donde hablaba de historia de Chile paso a paso. Así que si lo quieren ver, véanlo, les va a gustar. Está muy bien explicado, muy bien hecho. Yo aprendí muchísimo con eso. Y van a poder tener otra visión de las cosas. A lo mejor, como dice Yao, dice que él es carrerino, nunca carrerista ni menos realista. Bueno, don Felipe tiene otra visión de las cosas. Sabemos que la historia no es estática, es dinámica, porque es como la vamos viendo, va cambiando. A pesar de que quedó en el pasado, tenemos una visión de ello. Así que bueno, como se cayó don Big Left, voy a solo saludar a los auspiciadores y me voy a despedir. PSR.cl, diseño, interacción, tecnología y comunicación digital, certificado Adobe IC3 y si usted necesita mejorar la imagen de su empresa, si usted necesita ayuda tecnológica, mejora de redes, bcr.cl, ellos estarán con ustedes, estarán ayudándolos en todo lo que necesiten. Así que BCR, no se lo olvide, contáctelos, llámenlos, búsquenlos en Facebook, Instagram y las redes sociales. Y si tienen hambre, empanadas meme. Empanadas meme son unas empanadas de receta familiar. El dueño es Sebastián Simpson, es la persona que tiene esta empresa y apoyan a la empresa de nuestro sector. Así que bueno, con estos auspiciadores y como Don Big Left, Don Felipe se cayó, vamos a dejarlo hasta aquí porque la verdad es que lo que venía él contando era muy, muy interesante, no quiero cortarlo y además voy a ser bien, bien, bien honesto, yo no sé tanto como él, así que más que nada lo escucho y así que nos vemos el próximo viernes a las 7, estaremos con Don Big Left nuevamente para que no se lo pierdan. Que esté muy bien, muchas gracias. Luis Agredo, sí, la historia se reescribe cada vez que se encuentran nuevos antecedentes, es verdad Luis Agredo. Y agradecerles a todos, que estén muy, muy bien, que Dios los bendiga, que viva la nación y que viva la libertad. Hasta luego.